Bienvenidos a una nueva sección de Charla Libre, en el cual vamos a tocar el tema de los Slice of Life, lo que es bueno, lo que es malo y su uso alternativo, que es donde yo creo que más jugo se le puede sacar en todo caso a esto. Inicialmente, la mayoría de personas que siguen mi contenido saben que es un Slice of Life, pero aún así voy a hacer una breve aproximación. Y en pocas palabras, es lo que sería el día a día de los personajes en sus fragmentos de la vida, justamente. ¿Con qué premisa se hace esto? Bueno, es que esto, básicamente, saber la premisa es lo que haría que los Slice of Life salgan bien. Porque si quiero hacer hincapié en algo, es básicamente por el mal pasar que hay en el derroche de aspectos técnicos que se ve el día a día en la animación últimamente respecto a los Slice of Life, ya que definitivamente es algo que no se ha sabido aprovechar y no parece que tengan en cuenta la premisa de un Slice of Life, que es básicamente intentar dejar un mensaje a través de la proyección de los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que intenta hacer un Slice of Life, en pocas palabras, es formar una evolución de la situación, indiscriminadamente de que si un personaje llega a terminar mal o llega a terminar bien. Lo que evoluciona en este sentido es la situación, que esto puede ya ser el entorno, los personajes y la atmósfera en general. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que se hace en general en los Slice of Life como principio es fragmentar este periodo de evolución de las situaciones en episodios. Por eso básicamente la mayoría de Slice of Life son episódicos. Pero para llevar a una regla de continuidad, lo que hacen básicamente es mezclar un poco el estilo de episódico y ciertos fragmentos volverlos lineales o volverlos continuos con un ritmo frecuente. Uno de estos ejemplos que se puede ver, por ejemplo, vamos a ver un Slice of Life adicional, cómo llega a meter más de un género, por así decirlo, con algo de intensidad y que lo haga bien, porque el género solo está muy muerto, es Hyouka. Si bien sí resalta muchísimo por los aspectos técnicos, por la calidad de animación y por la calidad de dibujos que hay, Hyouka también tiene como un punto bastante bueno de que su enganchado entre el Slice of Life que hace con los episodios y la evolución de los personajes también es acompañado en pequeños tramos que llegan a formar pequeños arcos. El inicial, en donde los personajes llegan a tener conflictos, y el final, en pocas palabras, en donde ellos mueven lo que serían las primeras piezas para empezar a desarrollar la combinación que hay entre los géneros, que en este caso sería el misterio, que es por lo que resalta, junto a la Slice of Life. Dicho ya esto, vamos a empezar con lo que puede ser bueno en un Slice of Life si se llega a realizar correctamente. Inicialmente, como habíamos definido lo del periodo, hay que saber de qué manera podemos hacer esto. Lo importante para no fallar es básicamente no dejar en un apartado a la continuidad de los personajes. Primero debe definirse bien qué es lo que se quiere lograr con este Slice of Life. Eso es parte de lo bueno. Cuando se llega a tener un objetivo fijado, luego puede desarrollarse una historia, donde se puede llegar a tomar descansos. ¿A qué quiero llegar con esto de tomar descansos? Es que no necesariamente la serie o lo que estés escribiendo tiene que ser redundante con el mensaje que quieres dar. Tiene que hacerlo, a ver, intermitentemente. Un ejemplo de alguien, de una serie que hizo mal esto, es Rainbow. Rainbow realmente hacía muy mal lo de la intermitencia. Lo hacía de una manera tan frecuente que se volvía denso. Entonces eso se vuelve anormal a la atmósfera. Y no es bueno. Eso es absolutamente un error que hay, a pesar de que ese anime en particular tiene muchas cosas buenas. Ya definido el caso, ya definido el mensaje, para llegar al transcurso de la situación, debe verse bien cómo van a dividir los periodos. Esto es algo que se puede hacer sobre la marcha,
pero yo recomiendo planificar de antemano qué es lo que se va a buscar en todos estos periodos. Primero se puede buscar un desarrollo inicial en el cual solo se vea los personajes, los trasfondos y la situación. Después uno secundario y después el final. Cuando se define y se hace bien esto, un slice of life puede ser algo más apaciguado que el resto de lo que hay en la actualidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se comete como error últimamente de un slice of life? Al no tener una división en periodos y al hacerse sobre la marcha, muchas productoras están presionadas, por ejemplo, que en el caso de que animan novelas, están animando para hacer una reproducción, por así decirlo, semanalmente. Entonces, ellos no pueden tomarse mucho tiempo de formar ideas, a veces, como yo digo, de periodos. Por lo tanto, deben hacerlo en la marcha y quedan haciendo que un slice of life es un género de por sí demasiado tranquilo, llega a tener cosas que lo hagan aburrido. Un ejemplo de esto en pocos aspectos es decir que si a un slice of life se le agrega relleno, terminaría haciéndole peor a la serie. Un relleno que no está bien utilizado es nocivo. Una manera en la que se puede utilizar un relleno dentro de un slice of life es de una manera híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque si estás probando mezclarla con otro género y para eso sacas un arco con capítulos de relleno o formar un género aparte con los mismos personajes, puede darse un periodo de prueba ahí. Y cuando haces el periodo de prueba es realmente positivo. Es realmente algo que va a tener frutos. Quieras o no, vas a tener un resultado de que si anda bien o anda mal. Así que eso en general es parte de un problema. Pero si se tiene la base de lo bueno, no se va a repetir incluso. Porque se puede cometer una vez y recuperarse. Y no se volvería aburrido, sino que quedaría como un error. Pero cuando ya se vuelve aburrido es parte de lo malo. Así que vamos a ir a esa sección. Que de acá sí que sobran cosas para hablar. En la actualidad, muchos slice of life. Y siempre ha sido así en general. De que tienen más cosas malas que buenas. No poseen lo que es una fluidez en la historia. Entonces, o hacen una historia demasiada ancha que se vaya demasiado del mensaje que quieren dar o hacen el mensaje demasiado intermitente porque no saben qué hacer, no saben qué hacer por el hecho de que tienen que mostrar una vida cotidiana de los personajes, una vida simplona, tienen que mostrar un día a día. Entonces, no entienden cómo meter un mensaje o lo hacen repetitivo. Por ejemplo, dicen, ok, podemos dejar una moraleja y de 12 capítulos ya 6 son de moraleja y otros 6 son de cierre, con un arco un tanto continuo. Eso es un desastre, absolutamente, y se nota de una manera tan fuerte que la gente ha perdido el interés y el criterio cada vez está siendo más riguroso con los slice of life y se los está juzgando con una vara mucho más alta que al resto de géneros y subgéneros también. Yendo al punto de qué es lo que está ocurriendo también que los hace horrendos. Había mencionado lo del relleno, pero también otra cosa que se me ocurre es que la serie no tenga pies y cabeza. Y eso es a lo que yo me refiero con que no tienen noción del concepto. Es imposible que no haya pies y cabeza cuando el Slice of Life depende mucho de esa estructura. Es casi el cuerpo de eso. Si no posee eso, realmente está en problemas. Porque va a ser una serie que no tiene sentido. Es como transmitir cosas sin sentido por el hecho de querer demostrar o resaltar más unos aspectos técnicos. Ya sea que lo haga alguien como Kyoto Animation. En la actualidad es alguien que más lo hace, por eso lo menciono. Llegando a la final, va a ser cómo mezclar o cómo juega a favor un Slice of Life yendo de condimento. Un ejemplo famoso
de por sí de Slice of Life mezclado es con los géneros de comedia. Gintama, Danshi Kokousei no Nichijou, em, y muchísimas comedias más en general, Konosuba. Pero Konosuba tiene un estilo más de aventura que hasta se despega del Slice of Life y lo termina siendo buen anime. La cosa de estas situaciones es que no son buenas, las que nombré al principio, como Gintama, y Danshiko Kousei por lo menos se las arregla, pero tienen que mezclar las Slice of Life. Y yo creo que si vas a escribirlo por primera vez, tienes que hacerlo así. Primero, porque un Slice of Life no es aburrido si se combina bien, no es aburrido si se utiliza como contexto. Entonces, si le das la única función a un Slice of Life con tres o dos géneros, de que sea y solamente sea algo de contexto, no va a ser malo, va a ser ultra positivo. Porque vas a estar sacándole provecho de mostrar el día a día de los personajes, el trasfondo de ellos, las ambiciones, los pensamientos, todo, todo, con una finalidad de demostrar de que esto debe tener un sentido luego, ya sea en la acción, ya sea en la búsqueda de lo que tengan, ya sea si es una historia de maduración o no. Entonces ese es mi consejo final. Si lo quieren hacer, pueden utilizarlo mezclado con otros géneros. Hay muchísimos ejemplos de anime que lo están haciendo. Durarara, Toaruma Jutsu no Index, Kekai Sensen. Y estos animes, de hecho, los tres que nombré son demasiado malos con el Slice of Life, con la acción. No saben utilizarlo. Pero son ejemplos de series que lo utilizan al recurso de una manera notoria, solo que no está aprovechado. Entonces es eso, es un recurso que puede entrar en mezcla y puede sacarse provecho si se le da una finalidad o simplemente no se le da una sobredensidad.